Sean bienvenidos a los casos de atendido de México ahora. Y hoy estamos reunidos por una circunstancia muy especial. No es común en nuestro país, de la manera, digamos, frecuente, tener la presentación de lo que comúnmente se llama obra colectiva, donde varios escritores se reúnen y realizan una publicación conjunta. Eso que ahora vamos a celebrar con ustedes se debe en gran medida a un gran amigo que todos lo conocemos, es José Molino. Y con José Vincent Ross, es el editor de esta obra que ustedes están viendo acá, Honores y Chacua. Ya está acá entre nosotros. Yo creo que el libro merece un aplauso en este momento. Una celebración, imagínense, hasta la lluvia y el frío resistieron un poco más. Se supone que tiene que haber llovido todo el día, mucho frío, pero bueno, estamos acá en un ambiente cálido y quiero pedirle en este momento a nuestro amigo José que haga un poco la presentación, comentando cómo surgió la idea y de qué manera llegó a cada uno de nosotros como residentes lo hizo, y también el vínculo acá con este apreciado amigo que es Vincent Ross en la edición del material. José. Muchas gracias, buenas noches, bienvenido a cada uno. Para mí es un placer que cada uno de los compañeros, los pocos que vinieron, estén presentes. Los otros estarán con alguna actividad inconveniente en el tráfico, pero van a estar presentes. Respecto al libro Honores de Chacua, es una idea que nació de antologías anteriores, donde tuve la posibilidad de trabajar con grandes escritores emergentes y la mayoría jóvenes, otros ya con trayectorias conocidos como el profesor David. Y como el profesor preguntó, en realidad hay muchas cosas que quisiera comentar, pero voy a tratar de hacerlo más breve. Siempre tenemos 2 o 3 poemas sueltos. No alcanzamos a juntar 50, por ejemplo, para la edición de un libro personal. Entonces, acá vemos la importancia de una antología, de publicar colectivamente entre todos. Por más que seamos de diferentes pensamientos, estamos en un mismo sentir, que es la literatura, y la literatura paraguaya necesita de esta clase de trabajo, que también, no solamente en español, también en guaraní, que es nuestra lengua madre, nuestra lengua que todo el mundo, todos los paraguayos hablamos, y es algo único. No quiero extenderme demasiado, le doy la palabra al profesor David. Gracias. Un aplauso para José, que es un poemario en carácter de obra colectiva. Y lo mismo vamos a pedirle a Vincent Ross, quien en este caso asumió como una gran aventura esta publicación que ojalá pueda llegar a toda la gente de todo el país. Vincent. Muy buenas noches. En primer lugar, le agradezco en haberme elegido entre las grandes editoras que hay en el país. Le agradezco muchísimo. Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a todos los seres de luz por compartir este esperado y emotivo momento con que la gente, con esta gente linda común, a todos los presentes. Al escritor José Molino por esta nueva coordinación de esta segunda antología, y por mi negocio, al honorable presentador de esta obra, el doctor David Galiano Olivera, y en especial a los protagonistas de esta antología que hicieron posible esta edición: Lilian, Luis, Samuel, Rodrigo, Ezequiel, Sofía, David, Marta,
Diego, Lidia, Fede, Dave, Marina, José Gustavo, José, Eugenia y la última, Marisa. Se merece un fuerte aplauso a todos los. Con esta presentación del libro Antología Poética Honores Geshe Oaxaca, celebramos en esta jornada la Génesis, un nuevo aporte cultural donde plasma en las páginas el mejor sentido colectivo, con el objetivo unánime, unísono, genuino y empático, para aquellos que en innumerables ocasiones fueron oscurecidos por la incertidumbre y el desalmado olvido. Hablamos de héroes anónimos, de aquellos que luchan diariamente para que hubiera el plato en la mesa, para que los hijos tengan un lápiz en la mano, un abrigo en el hombro y un par de plantillas bajo sus pies. Hablamos de aquellos madrugadores de hombro de acero, de los corajudos. Hablamos de las heroínas madres que dan honor a la tierra paraguaya desde el subsuelo, porque sucumbieron con grandeza, a pesar de que sus apellidos no relumen en las páginas de los libros de historia nacional. Hablamos de las almitas que llevaron su eternidad desde aquel sangriento la costa. Hoy, con mucho respeto, revivimos a los ignorados, ratificamos a los seres de luz, enaltecemos nuestra paraguayidad, reconocemos la labor docente y, sobre todo, la cultura y nuestra peculiaridad idiosincrasia. Gente apreciada, compañero de letras, por favor, les pido un caluroso aplauso para rendir honor a cada uno de los presentes y a cada héroe y heroína de nuestro amado y corajudo Paraguay. Muchas gracias a todos. Bueno, yo tengo que pararme en esta parte para el siguiente momento. Y quiero brevemente también hacer una referencia a la obra. Primero también quiero mencionarles que tengo una inmerecida mención. En realidad yo soy uno más con todos los escritores que conformamos esta antología. Y lo más interesante es el motivo. Estamos en este mes de mayo, todavía no culminó. Estamos hablando de dos acontecimientos tan importantes en la vida de los que vivimos acá en el Paraguay y para cualquier ciudadano del mundo cuando se habla de la patria y particularmente en el otro caso cuando hablamos de nuestra madre. ¿Quién no tiene palabras de emoción para una mamá? Esas palabras que salen del corazón cuando le dicen